Se estima que cada invitado a una fiesta comerá 5/6 libras de chocolates. ¿Cuántos invitados se pueden servir con 20 libras de chocolate? Para responder a esta pregunta, necesitamos determinar cuántas libras de 5/6 hay en 20 libras, o cuántas libras de 5/6 en 20, lo que significa que necesitamos establecer un problema de división o un cociente para responder a esta pregunta. Necesitamos determinar 20 dividido por 5/6. Esto nos dirá cuántos 5/6 son y 20, y por lo tanto, cuántos invitados pueden ser atendidos. Para el primer paso, escribamos 20 como una fracción impropia, con el denominador de 1. Tendríamos 20 sobre 1, y luego dividir entre 5/6 es lo mismo que multiplicar por el recíproco, de 6/5. En lugar de dividir, multiplique por 6/5. Para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y los denominadores. El numerador es 20 por 6, el denominador es 1 por 5, pero antes de encontrar estos productos, queremos la fracción en términos más bajos, o simplificada, por lo que debemos simplificar cualquier factor común que no sea 1 entre el numerador y el denominador. Observe que 5 y 20 comparten un factor común de 5. Sin embargo, para ver realmente el factor común de 5, escribamos 20 es 4 veces 5. 20 es igual a 4 por 5. Deja 6 como está, y el denominador es 1 por 5. En ejemplos anteriores, escribimos la factorización prima de estos factores, pero debido a que 5 es el único factor común, esto nos ahorrará algo de tiempo. 5 sobre 5 es igual a 5/5, o 5 dividido por 5, lo que equivale a 1, entonces 5 sobre 5 se simplifica a 1 sobre 1. Ahora, podemos multiplicar ahora que la fracción estará en los términos más bajos. El numerador es 4 veces 6, y observe que el denominador es solo 1, y por lo tanto, esto se simplifica muy bien a 24, lo que significa que se pueden servir 24 invitados con 20 libras de chocolate. Sin embargo, quiero mostrar otro método para simplificar que a menudo se ve. Mira esta parte de nuevo, donde tenemos 20 sobre 1 por 6 sobre 5. Si reconocemos que 5 y 20 comparten un factor común de 5 aquí, porque hay 1 5 y 5, y 4 5 en 20, podemos mostrar la simplificación aquí al simplificando 5 2 1, y 20 a 4. Y note que obtenemos el mismo resultado. Nosotros a las 4 por 6, que es 24. Todo una vez, lo que también nos da 24. Este método es un poco más rápido, pero este método es bueno, porque en realidad vemos el factor común. De cualquier manera, ahora sabemos que 24 invitados pueden ser servidos con 20 libras de chocolate. Espero que hayas encontrado esto útil.